Yo soy de Maullín, nacido y criado en Maullín. Nací el 23 de agosto de 1934. Ah, mire, está próximo a cumplir un año más. Sí, 84 años voy a cumplir pasado mañana. Mire, Eh, ¿usted cuándo vino viajó por primera vez a Puerto Montt? a Puerto Montt yo empecé a viajar en el año 1946, 46, 47. Por ahí. Sí, en esos tiempos se viajaba por la ruta de acá del Salto. El Salto. ¿Y cómo lo hacían para venirse de Maullín? De Maullín se venía uno por embarcado en lancha por el río, porque no había caminos directos a Puerto Montt. No existía el camino de la Pasada, no existía el camino de Maullín hacia la carretera, no existían esos caminos. ¿Este camino que da Alto Bonito no existía? El camino no existía todavía. Ah, ya. Eso era una huella seguramente. Y se viajaba de Maullín en lancha o en los vaporcitos que habían. Ah, ya, ya. Y ahí llegaban hasta... De Maullín se viajaba, yo viajé en una lancha que se llamaba Diana. Ah, ya. Otras veces era otra lancha que se llamaba Alondra. Ah, ya. Esas lanchas pertenecían a un turco, Mustafa Esedin. El viaje yo toda la vida lo catalogué desde el año 46 que empecé a viajar. Lo tomé como una odisea. Realmente era una odisea. El viaje de Maullín a Puerto Montt partía a las 7:30 de la mañana por el río. Se llegaba a Puerto Toledo a eso de las 2:30, la 1 de la tarde. ¿Ya? De ahí se tomaba el camioncito y se llegaba aquí a Puerto Montt y el desembarcadero era aquí al frente de la escuela 10, donde estaba el molino Quique. Ahí. El antiguo molino Quique, el molino más grande que había en la zona. Ah, o sea, usted me está hablando que eso queda ahí donde está el consultorio Ángel Momo. Exactamente. Ahí era el terminal. Ahí estaba el molino Quique, que era un enorme armatoste de lata y cuestiones, donde era un molino donde toda la gente de alrededor de Puerto Montt traía en carretas, traía sus sacos de trigo y todo para molerlo, hacerlo harina. Me imaginé así. Yo tampoco me lo imaginé de esa No me lo forma. imaginaba. Ah, De Maullín había un lugar que se llama La Holcura. ¿ya? Ahí pasaba a buscar pasajeros en la lancha también. Al frente había otro lugar que se llamaba Pelliquén. Ah, mire. Otro sector se llamaba Cebadal, El Peñol, Olmo Pulli, Misquihue.
Todos esos lugares pasaban la lancha. Por todos esos lugares había muellecitos ahí en puertecitos chicos y ahí, Subían, ahí se amarraba la lancha y ahí subían los pasajeros. se subían los pasajeros. Los lugares de repente la lancha iba por allí o el vapor iba de repente por allá a 1 kilómetro en un bote. 2 o 3 o 4 remeros, ¡pah! Dele y dele y esos se acercaban a la lancha. Le hacían señas que pare porque en el bote iban 2 pasajeros. Miren ahí en... Claro, así que eran los pasajeros, de ahí los agarraban los gallos de la lancha nomás a la persona y ¡prum! Para arriba y listo. ahí de los pasajeros. Claro, sí, Bueno, ¿eh? sí era bien súper pintoresco, bonito. Nos veníamos por lancha por el río Maullín hasta un puertecito que se llama Puerto Toledo. ¿Y existe todavía? Existe ese lugar, Puerto Toledo. Ese era el puerto de ¿Maullín? Maullín a Puerto Toledo. Allí en Puerto Toledo había un muelle de madera y había una especie de una explanada que se hizo porque allí llegaba la locomoción de Puerto Montt a Puerto Toledo. Miren. Llegaba la locomoción de Puerto Montt a Puerto Toledo. Y la locomoción consistía solamente en un camión. El camión de 3 pisos, porque perdón, por medio de tablones ¿Ya? de la carrocería del Piso. piso de la carrocería hacia arriba se dejaban 55 centímetros, por ejemplo, y se le ponía un entablonado. Se ponían unos tablones ahí, afirmados a los lados en unas cintas que hacían ya de soporte, y abajo la gente que viajaba, que traía sus animalitos para vender aquí a la feria. Entonces, en ese piso metían los chanchos, los corderos, los chivos, ¿Todos vivos? vivos. Los traían vivos. Así que se acomodaron como pudieron. Exactamente, tenían todo el piso para caminar durante todo el trayecto que se hacía el camión. ¿Ya? Cuando eran chanchos muy gordos, se cabreaban y se acostaban, se tendían y ahí venía. El primer piso era para los animales. Venía otro piso ¿Ya? hacia arriba que llegaba hasta la barandilla. Y en la barandilla se ponía otro entablonado, ¿ya? Para separar el segundo piso. En ese segundo piso se metía, la gente ponía todo lo que era hortaliza, sacos de repollo, sacos de zanahoria, sacos de lechuga, porque la gente de esos campos, de todo ese sector, cultivaba mucho la tierra. Claro. Y su medio de obtener recursos económicos era venirlos a vender aquí, a Puerto Montt. Ahí, como te digo, venían, y fuera de eso, había una especie de un compartimiento donde se ponían las aves. Gansos, patos, gallinas, qué sé.
cualquier cantidad. Y otro espacio donde venían los canastos con la fruta, porque se traía mucha fruta, había mucha manzana, mucha ciruela que traía la gente. Claro. ¿Ya? Ese segundo piso era para eso. Y el tercer piso era arriba, de la baranda del camión. El dueño del camión se las ingenió para hacer un piso para que traiga a sus pasajeros. A los hombres y mujeres y niños y adultos que venían a Puerto Montt. Entonces se las ingenió y hizo unos hoyos con barreno aquí en las barandillas y Un arco. pilares así, claro, arcos de fierro. Esos arcos de fierro casi tenían un 1,80 m, mínimo tenían 1,80 m por el porte de las personas, Para que pudieran venir un poco libres arriba, porque cuando llovía, a eso se le ponía la carpa. Claro. Y cuando había mucho sol, se sacaba la carpa y se venía así al aire libre. Eso tenía un doble, había un doble castigo para viajar así. Cuando lo agarraba la lluvia, había que venir encerrado, el aire viciado, el aire con olor a orines, a excrementos de chanchos, de ovejas, de corderos, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Y todo encerrado. Y cuando había sol, el polvo del camino, uno llegaba aquí al terminal, digamos, a poder subir y bajar las personas ¿Ya? hacia el tercer piso del camión donde tenía que viajar. Él atrás de la puerta le puso una especie de le hizo unas escaleritas así adosadas al camión, y por un lado subían los varones y por el otro lado subían las damas. ¿Una última agüita? Pero fue emocionante, realmente yo impagable. Me acuerdo de un camión rojo, un Ford de haber sido del año 42, 43 por ahí. Se llamaba Don Manuel Urrutia. Ah, Era el chofer del camión, un hombre muy educado, muy caballero, muy amable con toda la gente y todo. ¿él era de acá o de Maullín? Él era de acá. Me llamo Ciro Helmut Laisle Vargas. Nací en 1937, el 2 de septiembre. ¿Manuel Urrutia? Sí, Manuel Urrutia. Sí, pues. Más o menos, ¿en qué año lo conoció usted? Debe haber sido por ahí por el año 1945. El 49 vine a estudiar a Puerto Montt. Yo cuando ya terminaron los 4 años que podía estudiar allá en el campo, me mandaron a Puerto Montt. Claro. Y tomé la pensión ahí en Guillermo Gallardo. Y don Manuel Urrutia vivía en la esquina de esa calle que divide el Liceo de Hombres ¿Ya? con el San Javier. La calle que entra ahí, en la esquina. Ah. Era un hombre de tez blanca, pero bigote, barba negra. Bigote y barba negra. Sí. Era alto. Pero no la barba no se la dejaba, pero se le notaba. Ah, se nota. El tipo del chileno no era muy alto, Ah, ya. muy Normal. aficionado al fútbol. ¿Sí? Él y su señora. Los domingos iban ese tiempo a la cancha del Magallanes. Ah, mira. Ahí se jugaba aquí en Puerto Montt. Ahí me encontraba con don Manuel, yo también iba a la cancha a ver los partidos. Pero buena persona, sí. No, ¿Sí? no era un tipo, digamos, orgulloso, ni agrandado, no, era un tipo sencillo, un hombre de trabajo. Ah, mira, Claro. bueno. Pero tenía llegada con las niñitas. Y eso, tal como lo dicen ahí, no duró mucho.
porque el camión se tuvo que dedicar exclusivamente a la carga porque comenzó a correr desde Puerto Toledo a Puerto Montt una góndola. Ese tiempo se llamaban góndolas. Claro. Claro, después eran micro, después microbuses y ahora buses, pero ese tiempo eran góndolas. Y ahí hay otro dato también interesante, que vale la pena tomarlo en cuenta. El conductor de esa máquina no era el dueño, y fue un hombre que hizo historia aquí en Puerto Montt después, don Juan Almonacid, dueño de Cruz del Sur. ¿A él era el conductor de Él ese era el camión? conductor de esos años, eso ya él empezaba para en 1945 más o menos, a trabajar con esa góndola. Él empezó a trabajar con las góndolas. Sí, una góndola vieja. Después ya empezó con los camiones. Y después lo perdí de vista porque no, ya se metieron otros camiones, ya incluso agricultores de Plata compraron camiones para trasladar su propia carga. Preferían venir en la góndola, los que no traían carga. Claro. No, muchos traerían un bulto. Y ese tiempo los camiones se dedicaban a la carga, trigo, papa, chicha y la mantequilla. La mantequilla que se vendía por quintales. Mire, ¿Ha oído decir usted? yo algo lejano por ahí, pero Claro. mire por qué. Habían que hacer unos cajones de mañillo muy bonitos, muy bien hechos y con una dimensión exacta, porque bien llenos y lisos hacían 11 kilos y medio. 4 cajones, 46 kilos, un quintal. Esos eran los quintales de mantequilla. Y tenía un camión Chevrolet verde, ya no tenían ¿El Forte? el Forte que hablaban, pues es muy antiguo. Sí, sí, dicen que el primero fue ese y después tuvo otro camión. Pues. Claro, era un Chevrolet verde, del año no sé qué, pero Claro. ya más moderno. Más moderno. Y ya no le puso pisos ni cosas, sino que todo para carga no. Claro. Ahí venían entebrados los corderos, los chanchos, los barriles de chicha y los quintales de mantequilla. María Elba Velázquez Gallardo. Mire, Ella tiene 83, 86. 86. ¿También viajó en el camión? También, pues, ¿También viajó en el camión? también. ¿Usted? Sí. Después, ¿Cómo lo encontraba hoy ese camión? ¿eh? Cuente también usted. Lo escuchaba malo, porque no sabía malo que se azotaba. Ah, sí, pues, Puro sufrimiento, ¿no? Sí, claro. El sufrimiento, ¿no? Puro asiento eso de no, asiento de esos bancos que hacen largos, ¿no? Pero de tabla no, pero así que... ¿Cuál? Germán Ringle. 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 Sí. Ese se volcó aquí en Chinchihuape. Sí. Que hubo algunos, pero hubieron algunos heridos, cosas así, ¿no? No, y murió No sé. dos murieron, que no fue. Dos murieron. Dos murieron eso. Mire. De que el camión se volcó y llevaba... La misma carga lo mató. Yo no agarré el de arriba, el barril saltó Ya. y en el salto que dio el barril pasó a pegarle al hombre y falleció. Era muy triste la vida de los viajes, por lo menos, penoso, pero por eso que la gente viajaba una vez en el mes, una vez cada 15 días, en vez de estar en 2 meses. Cuando uno es niño no lo toma muy en cuenta, pero después con los años uno se da cuenta que era un sacrificio pero enorme. Ese camión pasaba, llegaba a Puerto Toledo, seguía la ruta más acá hasta un lugar que se llamaba El Salto, Ya. un lugar más acá campesino que le llamaban El Gato, Ya, ya. El Gato. Después venían los Pellines, venían las Quemas, venían Lagunitas y el terminal aquí al frente del Molino Queque. Y eso bajaba por el sector Cardonal, todo. Pasaba aquí por Cardonal. ¿Una última agüita? Pero fue emocionante, realmente yo impagable, impagable. Sí. ¿Ya? Luego que buscaste ya. ¿Cachai que están reforzados por fierro? Sí. Están reforzados porque desde abajo han caído tablas, pues mira.
último, este aquí. Este es el antiguo, ¿cachai? Esas son, esas son las vigas antiguas. Sí. Ya en el año 40 se usaba. Sí, pues se nota. Vamos a ver cuánto tiempo más llevaba construido antes. Claro. Qué maravilla.